El 22 de noviembre del 2017 recomendé con fruición el libro Manson, Retrato de una familia, o por su título en inglés, que es como se hizo famoso, Helter Skelter. Este libro, como dije en ese momento y como había sido por muchos años en mi vida, era de mis favoritos, y además el autor, Vincent Bugliosi, fiscal que llevó a la cárcel a Manson y a importantes miembros de esa familia, se contaba entre mis héroes cuando se hablaba de justicia. Hasta hoy. En la Navidad pasada, uno de mis hermanos, quien también ha leído mucho sobre este caso, me regaló el libro Manson, la historia real, del escritor y periodista Tom O'Neill. Este libro tiene por título original en inglés Chaos. Lo primero que llama la atención sobre este libro es la contraportada, hablando por supuesto de la versión en español, en donde vienen dos opiniones cuyas primeras líneas lo dejan a uno helado, sobre todo cuando hemos conocido este caso por décadas. Esas primeras líneas dicen: cualquier cosa que creas saber sobre los asesinatos de Manson es falsa, completamente falsa. Una vez que superas el impacto de esas líneas, abres el libro y te encuentras con el prólogo, en donde el autor nos platica una entrevista que tuvo en el 2006 con el mismísimo Vincent Bugliosi, ¿sí? Aquel que escribió Helter Skelter. Lo acalorado de esa discusión, así como las palabras de amenaza que le dirigió Bugliosi, son suficientes para atraparte y querer seguir leyendo. Si ya leíste Helter Skelter, esto te va a fascinar. Si no lo has leído, me gustaría que lo hicieras para así empaparte más y prepararte para esta joya llamada Manson, la historia real. Después, claro, llegas al primer capítulo, en donde el autor nos platica de cómo empezó con esta investigación. Él era un periodista freelance a quien en 1999 se le encargó la tarea de escribir un artículo sobre los asesinatos Manson, ya que ese año se cumplían 3 décadas de aquellos nefastos días. Según relata Tom O'Neill, esa investigación se convirtió en una obsesión, ya que fue encontrando datos y detalles, así como personas que fueron protagonistas no solamente de los asesinatos, sino también de las investigaciones, que lo llevó a generar páginas y más páginas de lo que al principio iba a ser ese artículo y que finalmente se convirtió en este libro. Las teorías que nos presenta Vincent Bugliosi en Helter Skelter, particularmente la de la supuesta revolución que provocaría Manson, llamada justamente Helter Skelter, basada en una canción de los Beatles, eran una ínfima parte de todo lo que envolvió al caso Manson. ¿Por qué falsearon esta información? ¿Quién estaba interesado, además de Bugliosi, en generar otro tipo de imagen de Charles Manson y los jóvenes que lo acompañaban? ¿Qué fue lo que llevó a Manson a mandar a gente al 10.050 de Cielo Drive aquella terrible noche de agosto del 69? Estas son apenas algunas preguntas que el autor empieza a tener en mente y empieza a resolver, o por lo menos busca hacerlo. Sus investigaciones llegan hasta las alturas de la CIA y otras partes del gobierno de los Estados Unidos. Personas que no son mencionadas en el Helter Skelter y que fueron vitales en todo el caso Manson, incluso mucho antes de los asesinatos. Entonces, esto que dije al principio es real. Todo lo que creas saber sobre los asesinatos Manson es falso. Te invito a que leas esta joya llamada Manson, la historia real, de Tom O'Neill. Es, eso sí, un relato, no es una novela, es un relato personal que te lleva de la mano justamente para que conozcas a todas estas personas que él entrevistó o que intentó entrevistar. Entérate también cómo
la tristemente célebre Susan Atkins estuvo envuelta en todo esto. Te recuerdo que Susan Atkins es la autora material del asesinato de Sharon Tate. Pero ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó durante su interrogatorio? ¿Qué fue lo que ocurrió con sus abogados? Nunca deja de ser fascinante este libro. Todos los datos que te da son dignos de conocerse y de estudiarse, ya que no solamente te va a hablar del caso Manson, sino que te da un panorama exacto, preciso y clarísimo sobre la California de los años 60, empezando con aquello que se conoce como el verano del amor. Por cierto que la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, está también ambientada en esa época, toca el caso Manson, pero de una forma muy diferente, muy al estilo Tarantino. Entonces, si ya viste esta película, no creas que te vas a encontrar algo así en este libro. Lee Manson, la historia real. También, si quieres leer Helter Skelter de Vincent Bugliosi, hazlo ahora como curiosidad y no como documento para aprender de aquellos años. Si ya leíste este libro de Manson, la historia real, coméntame qué te pareció, y si no, una vez que lo hagas, regresa y comenta. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este video, si es que así fue, y que recomiendes. Yo soy El Dragón Literario. Muchas gracias.